Buen día. Bueno, principalmente el día de hoy me presento. Soy Erika Tatiana Castro Barbosa, de licenciatura en Educación Infantil en la Universidad Fundación Universitaria Unimonserrate. El día de hoy vengo a ponerles un tema muy importante en la mesa, el cual es nuestras infancias. ¿De qué manera percibimos nosotros las infancias dentro de nuestro contexto social, cultural, económico y cómo esto nos cita como familias, padres, autores o coautores de la sociedad? También de qué manera nosotros como educadores los podemos llegar a ver y qué reconocimiento tiene, qué fundamentación se puede dar a lo largo de todas estas aquellos de todas estas situaciones que pueden vivir nuestras infancias, de los niños que están concentrados desde la parte de 0 a 7 años y cómo esta primera infancia está concebida en nuestro país, Colombia. Principalmente debemos de ver cómo nosotros vemos las posturas de los niños. ¿Por qué? Principalmente estamos en una sociedad la cual deja de lado esas infancias en los primeros 3 años, las silencia, no las identifica en algunas ocasiones y cómo estas infancias llegan a ser influidas y desaparecidas de nuestro contexto familiar en algunos momentos porque no se tiene mucho conocimiento frente a la parte laboral, de qué manera nosotros podemos replantear esas estrategias y así. Pero para venir a hablar de todo esto debemos de mirar varias cosas en nuestra conferencia, las cuales van a ser las siguientes. Bueno, para iniciar todo este proceso debemos de ver cuál es ese eje fundamental, ¿cierto? De qué manera nosotros vemos este sentido, como la educación inicial pues empieza a ponernos en duda y en controversia con muchas cosas con las cuales nosotros como seres humanos hemos estado en contacto durante varios años. Para este primer momento es bueno retomar la parte de los documentos que nos da la Secretaría de Educación y como ello pues nos dan ciertas políticas y ciertos ítems importantes al momento de nosotros formarnos como docentes y pues futuras pues maestras en estas primeras edades. Por lo cual pues diré, el sentido de la educación en sí es, como lo digo, es una trayectoria muy larga que obviamente cada infancia trae un desarrollo, una educación y un avance totalmente diferente frente a la parte del conocimiento científico y cotidiano que pueda tener de acuerdo a la población donde se encuentra y cómo todas estas políticas públicas llegan a ser pues normativas en la parte de nuestra formación. Obviamente se entiende que en la educación de la primera infancia pues se entendía de muchas maneras años atrás y es algo que es movible. O sea, en este caso, algo que debemos de ver es que los niños y las niñas son diferentes, cada una tiene una manera de ser, pensar, estar en el momento de in situ, en el momento donde se encuentra actualmente y cómo todo ello va de acuerdo a ese desarrollo, a esa atención, cuidado y la educación que ha sufrido pues a lo largo de esa historia cultural que nos lleva a reconocer cómo estas infancias pues determinan esta existencia de los niños y de las niñas frente a estos procesos de transformación desde la parte de nuestra sociedad y cómo esto llega a darse desde un momento que se plantea el pilar del ser humano, el pilar del ser humano desde la parte social, cultural, histórica, y si nos vamos más a fondo, cuáles son esas partes culturales, sociales e históricas de nuestro país, Colombia. Cada uno de nosotros allá sabemos que las familias son diferentes, venimos de lugares diferentes, con lenguajes diferentes y prácticas diferentes, pero todo esto nos hace ver más allá frente a cómo movilizamos estos procesos reflexivos y cómo ello pues nos moviliza a nosotros como maestras y sujetos pedagógicos a cómo entender esos procesos educativos desde la singularidad, la participación y todas esas capacidades que va desarrollando los niños y las niñas en los diferentes contextos. Yo
Por ello hay que plantearnos la educación en la primera infancia, ¿no? Frente a la parte de cuál es esa afluencia de pensamientos, frente a esa escuela que deseamos y que queremos promover, frente a esa educación para los niños y para las niñas, según en este caso su desarrollo y cada una de sus capacidades. Allí pues obviamente tenemos que tener en cuenta cómo es que nosotros como maestras debemos de ver la parte de, bueno, cómo entendemos nosotros en este caso la educación inicial y de qué manera lo entiende la sociedad, ¿no? Porque muchas de las veces vemos que pues se dan los limitantes frente a la parte de los recursos, frente a la parte de diferentes creencias, entonces todo esto nos hace movilizarnos a otros lugares que nos hacen en sí reflexionar de cómo hacemos nuestra labor en las diferentes instituciones. Por ello también debemos de tomar cuenta cómo es esa parte de la concepción del cuidado, de cómo está centrada en esa protección, en esa parte donde nosotros tenemos que estar pues empapadas de toda la parte institucional y todas las modalidades de atención integral que hay para nuestros niños y niñas de 0 a 7 años, que en este caso pues llega a ser ese momento donde prácticamente todas nosotros como maestros llegamos a acompañar estos procesos de desarrollo. Desde todas estas causales que he dado anteriormente, hay que obviamente tener en cuenta cómo es la atención integral de los niños y de las niñas, ¿no? Frente a la parte de las modalidades que se pueden dar desde diferentes espacios y cómo todo ello da la parte de la identidad, de la autoestima, del manejo corporal y todas las relaciones que tiene el niño consigo mismo y con ese mundo que lo rodea, ¿no? De cómo la familia, el contexto, la sociedad, el país donde se encuentra, llega a ser un momento en el cual ellos vean cómo ellos se van transformando, van preguntando y es allí donde nosotros como maestras entramos a dar nuestro punto de frente a ese reconocimiento de estos sujetos, de los niños y de las niñas que tienen derechos obviamente, pero que a la vez nosotros sabemos que en este sentido de aprendizaje comienza desde un momento más allá de nosotros que está anteriormente dado por la familia, está dado por la comunidad y cómo nosotros llegamos a ser en este caso instituciones con agentes quienes pues llegan a promover y potenciar todas aquellas dimensiones que tiene el ser humano desde la parte corporal, comunicativa, cognitiva, ético, estético, todas esas actitudes y valores que van más frente a esos lineamientos para la educación en preescolar o en la primera infancia, como en este momento pues tenemos este lema. También algo muy importante que pues se debe recalcar es que obviamente debemos de comprender el aprender a conocer, el aprender a hacer y el aprender a vivir juntos, ¿cierto? Porque principalmente muchas de las veces dejamos a los niños y a las niñas como un proceso que está muy desligado de nosotros como maestras, pero qué bueno sería transformar esas prácticas, ¿no cree? Frente a la parte de, bueno, ven, yo construyo contigo, tú tienes una duda, yo tampoco me sé la respuesta, investiguemos juntos, miremos cómo nosotros también aprendemos de ustedes y cómo estas dimensiones llegan a retarnos en la educación. Bueno, es por ello que tenemos que darnos aquí el preciso momento de que en Colombia la educación se ha movilizado bastante, por lo cual se ha dado esa parte desde la atención del marco integral, desde esa modalidad de entorno familiar, quienes buscan esa atención integral al cuidado, a la nutrición y a la educación inicial de las niñas y niñas menores de 5 años en nuestras zonas rurales o urbanas, frente a cómo están atendidos, cómo son educados por sus familias y cómo esta labor educativa se brinda en el hogar. También desde la parte del entorno comunitario, frente a cómo se da esa atención integral frente a los hogares comunitarios del Instituto de Bienestar Familiar y pues complementario con servicios de cuidado y nutrición con un componente educativo.
De esta misma manera, desde la modalidad del entorno institucional, frente a esos lugares que son dirigidos y ubicados en zonas rurales o urbanas, atendidos por instituciones especializadas en esa atención, y como ellos ofrecen los mismos componentes de cuidado, nutrición y educación inicial frente a, en este caso, 5 días a la semana y en jornadas de 8 horas diarias para tener ese contacto con los niños y con las niñas. Algo que es muy clave en esta parte de nuestra atención a la primera infancia es la política pública de la atención integral a la primera infancia. Actualmente se ve desde la estrategia de cero a siempre y ha plasmado estas concepciones de cómo en la primera infancia, qué desarrollo infantil se debe tener en cuenta, esa educación inicial, entre otros componentes frente a esas orientaciones de trabajo de nuestros niños en nuestro país y en los territorios, dejando abierta obviamente la construcción, ya que los niños son personas o sujetos los cuales nos llevan a transformaciones de cualquier índole, y como nosotros como maestras solamente lo que realizamos es, en este caso, potenciar de una manera intencionada ese desarrollo integral en nuestros niños y niñas desde el reconocimiento de las características y de las particularidades de los contextos en que vives, obviamente favoreciendo las interacciones que tengan con los diversos ambientes, porque cada una de nuestras experiencias pedagógicas y prácticas de cuidado obviamente van a traer ciertas cosas en ese papel del desarrollo humano y social frente a ese reconocimiento en el cual se encuentran en la sociedad. Teniendo en cuenta todo ello, debemos de mirar cómo el desarrollo integral llega a darse frente a nuevos momentos que dan comportamientos novedosos y ordenados a través de un tiempo de donde los niños y las niñas tengan, en este caso, experiencias y relaciones características con sus pares en los entornos que transcurren en su vida, y como todas estas cosas hacen que se generen potenciaciones de las interacciones afectuosas y enriquecidas con otros, y como esto hace que ellos vivan de una manera activa, participativa e integral. Es por ello que nosotros tenemos que ver más allá como maestras frente a cómo nosotros vemos ese rol de cada uno de los agentes que rodea al niño. Bueno, uno de ellos es el rol de la familia. Como sabemos, son pues grupos sociales que hacen parte de los niños y de las niñas, que conforman de diferentes capacidades y características propias, ¿no? Frente a esas diversidades y estructuras, desde esas formas de organización, y como dentro de estos entornos los niños se desarrollan desde una construcción subjetiva y cotidiana para así vincularlos a la vida social, ¿no? Frente a todo a lo que anteriormente hablábamos, y como estos entornos llegan a darse en el entorno del hogar, que es un espacio de acogida, de afecto, que transcurre en este caso entre sus primeros años de vida, el espacio de salud, el espacio público, frente al espacio de salud, frente a esos procesos de preconcepción, gestación, y cómo es que es el propósito fundamental para la existencia de los niños y de las niñas. El espacio público por los lugares abiertos, las bibliotecas, los parques, las vías, y el entorno educativo, que es donde se generan esas interacciones frente a esas intencionalidades que tenemos como maestros y esas acciones pedagógicas que permiten que los niños y de las niñas vivencien y profundicen en su condición de sujetos de derechos, ¿no? Ciudadanos participativos frente a las transformaciones de sí mismos, y de que esta realidad en sí es creadores de cultura y de conocimiento de diferentes maneras. Bueno, y de acuerdo a todo lo que hemos dialogado anteriormente, hay que mirar cómo nosotros como maestros creamos estos ambientes de aprendizajes, ¿no? De cómo nosotros hemos estado en el transcurso de el desarrollo humano, frente a cómo el ambiente deriva de la interacción del hombre frente a lo naturalmente que lo rodea, ¿no? De cómo estas acciones pedagógicas nos involucran a quienes aprenden y a quienes vivimos en una reflexión constante de nuestra propia acción y sobre los otros. Y en relación a ello, cómo el ambiente llega a verse frente a esos conocimientos relacionados de
bueno, el ambiente como un recurso para administrar o un recurso desde la parte de ese colectivo de construcción de calidad, o también el ambiente como algo de naturaleza frente a la parte de apreciar, respetar, preservar. En sí el ambiente nos da diversas pues posibilidades de cómo nosotros vemos, estamos y vivimos en este mundo, porque en sí el ambiente es aquel que llega a ser comunitario, llega a ser solidario, democrático, llega a ser cambiante igual que los niños, ya que hay que innovar, refrescar el aula al momento de ver cómo estas acciones conjuntas que se desarrollan junto a ellos llevan a una reflexión crítica y conceptual frente a la parte del ambiente educativo. En este caso, aquí en Colombia se han dado diferentes prácticas investigativas frente a cómo el ambiente nosotros lo vemos desde el aula. Siempre hemos dado como diferentes pautas de que tal vez al inicio el aula es todo, ¿cierto? Pero nos preguntamos, ¿el niño solo aprende en un aula? ¿O aprende en la calle? Como dicen nuestras modalidades, aprenden en el sector salud, aprenden en el sector familia, y cómo estas comunidades educativas se llevan a cuestionarse, ¿no? Es por ello que desde la parte de las actividades rectoras empezamos allí a ligar diferentes cosas con las cuales los niños y las niñas, en este caso, pues tienen diferentes relaciones, ya que todas están ligadas las unas con las otras frente al qué, para qué, cómo es nuestro rol y de qué manera lo desarrollamos en nuestras prácticas como educadoras. En este caso, para iniciar, quisiera hablar de la literatura en la educación inicial. Frente a ello, Brunner afirma que las facultades de un bebé llegan a ser para interpretar y construir significados a medida que su padre o madre o cuidador pues juegue a doble vía frente a la parte de reciprocidad y cómo ellos llegan a comunicarse mediante todos estos acuerdos de palabras, balbuceos, símbolos, y cómo esto llega a verse como un lenguaje fundamental en la vida del ser humano. Es allí donde se empiezan a entretejer las diferentes maneras de expresarse, las diferentes maneras de comunicarse con un otro frente a mi concepción de cuerpo, mi concepción de expresión, y cómo todo ello lo comunico frente a mi corporalidad. Es allí donde se crea esa relación entre arte y literatura, que deja de lado esa lengua convencional y empieza a verse como estas emociones humanas e innatas generan un momento de un orden distinto, de algo que nos hace en sí cuestionarlo en la manera en las cuales nosotros nos manifestamos con un otro, y cómo estos espacios son específicos frente a esa parte de la exploración, la apreciación, y cómo en sí no vamos en separados con las actividades rectoras, sino que todas se llegan a configurar entre sí, uniendo en este caso cada una de sus componentes, y llegan así a hacer algo innato que el niño empieza a hacer desde que está en este caso en la gestación, y cómo esto va avanzando progresivamente con su desarrollo integral, y esa atención que como maestras nosotros pues les damos en nuestras comunidades, en nuestros jardines, en las partes del ICBF, como todo ello llega a darnos ciertas pautas en la educación inicial, y cómo esta especificidad nos lleva a esa parte del lenguaje oral, escrito, pictórico, y cómo puede ser multifacético, ¿no? Frente a la parte de las diferentes lenguas y de las diferentes posibilidades que tenemos para aprender conjuntamente. Bueno, es allí donde también se tejen ciertas maneras, y es importante comunicarse y compartir todas estas riquezas desde la parte de la oralidad, y cómo ello llega a darse frente a ese medio en el cual se encuentran los niños y las niñas, frente a la parte del simbolismo, las propuestas al momento de estar con su familia, cómo se sitúa en este caso el contexto con los niños y las niñas, de qué manera nosotros creamos estas relaciones de aprendizaje conjunto y en una misma brecha, en la cual dejemos de lado la manera de inculcar solamente se debe hablar en español, y si tú tienes otro lenguaje no se puede generar, no, pues porque en sí el uso del lenguaje se puede dar de diferentes maneras, de manera verbal, no verbal, de manera de corporal, de una manera expresiva, ya que todos tenemos
capacidades y habilidades diferentes frente a la parte de que nosotros como maestras en la educación inicial debemos de tener en cuenta cómo nosotros vemos los diferentes momentos de la literatura en la educación inicial. En este caso vemos la poesía, vemos la narrativa, los cuentos de imágenes, los informativos, y cómo todo ello nos hace cuestionarnos qué acceso tienen los niños y las niñas a estas maneras de comunicarse con el mundo frente a la literatura, y cómo ellos pueden averiguar desde sus partes cercanas frente a estos proyectos y programas que se pueden generar de la literatura en la educación infantil, frente a la manera en la cual nosotros acogemos a nuestros niños y a las niñas en un momento de cuidado y de lenguaje frente a esa exploración que pues pueden hacer del mundo. Por ello pasamos a la exploración del medio en la educación inicial frente a cómo nosotros concebimos el observar permanentemente lo que los niños y las niñas hacen. Como bien dicen, las maestras tenemos que tener unos ojos grandes, orejas abiertas y sentidos 1000 veces por hora, en los cuales nosotros veamos de qué manera el niño está tocando este objeto, de qué manera lo está probando, de qué manera lo experimenta, lo explora de acuerdo a su contexto que lo rodea, cuál es esa representación que tiene frente a este objeto, y cómo los niños construyen diversos conocimientos que nos hacen cuestionarnos de qué manera nosotros le damos sentido al mundo, y cómo es que al transcurso de su vida se genera esa curiosidad. Obviamente nosotros como maestras lo que debemos de hacer es promover esta curiosidad sin tener que cegársela, que actualmente es lo que más ocurre con nuestros niños y niñas. Los niños hacen una pregunta y nosotros no tenemos las respuestas. Y es normal que no tengamos las respuestas porque no lo podemos saber todo. Es por ello que anteriormente, como les decía, sería bueno ver de qué manera nosotros vemos y percibimos el mundo. De qué manera ellos lo ven. De qué manera lo investigamos juntos, tú y yo. Y cómo nosotros nos convertimos en acompañantes de esa exploración del medio y cómplices de esa exploración, en donde los niños y las niñas se reconozcan como sujetos diferenciados del mundo, en el cual pueden intercambiar ideas, saberes, opiniones con sus pares, con sus maestras, con sus familias, con todos aquellos adultos que rodean ese proceso de educación, y cómo esto a través de la pedagogía se valore, se respalde, se acompañe la parte de la actitud de asombro, de búsqueda, de investigar, y cómo todo ello nos llega a dar desde ese planteamiento de preguntas como una pregunta: ¿por qué siempre el sol es amarillo? ¿Por qué siempre tengo que tener en este caso el sol de ese color? Hipótesis, explicaciones dadas por ellos, porque ellos lo hacen de una manera, de otras. Es por ello que aquí traigo a colación a Jackson de 1968, quien nos decía que cada uno de las niñas y niñas tiene sus avances diferentes frente a las satisfacciones que le producen, y cómo su papel observador e investigador de las maneras en las cuales ellos exploran como niños y niñas, y cómo nosotros tenemos que posibilitar de un lado de construir conocimientos de un proceso de desarrollo frente a las planeaciones que nosotros como maestros hacemos para ese proceso de libertad de actuar, de moverse, de explorar, y cómo todo ello está dispuesto a diferentes lugares en los cuales están los niños y las niñas, ya que el ser humano es un sujeto creador para poder comunicar y expresar sus ideas, sentimientos y pensamientos frente a la diversidad en la cual ellos escojan expresarse, frente pues a esta manera de que manifiesten pues cada una de ellas. Esto pues nos conlleva diferentes cosas que nos hacen cuestionarnos y pensarnos de qué manera nosotros contemplamos la vida y la transformamos desde este sentido que le damos a la educación inicial, y cómo este contacto frente a cómo se genera frente a diferentes juegos, ritmos de aprendizaje, cómo esto da la construcción de la identidad y el desarrollo integral frente pues la particularidad de cada uno de los niños y de las niñas. Es por ello que nos tenemos que ver más allá, y en este caso pasamos al arte, como el arte es
da la capacidad de la imaginación creadora frente a los niños que se cuestionan frente a iniciativas, frente a sus recursos, frente a la manera, bueno, yo qué puedo crear con tierra, tal vez para nosotros sea algo pues un poco ya pasado, pero para ellos puede tener miles de, en este caso, observaciones y transformaciones en sus aprendizajes y cómo esto va más allá de la parte de dejar de lado como que cosas que para nosotros son muy normales como adultos, pero para ellos son nuevas, el momento de tactar, al momento de crear, al momento de llegar a a estos colores, como esta exploración de los niños y de las niñas genera múltiples lenguajes frente a esa expresión que se da frente a la parte anímica, sus sentimientos, el hacer, el actuar, y cómo ello da pues puente al acercamiento de esa expresión desde esos deseos, desde la voz y el movimiento corporal. Es por ello que pues desde una manera espontánea los niños y las niñas dicen lo que piensan y pues como que así llegan a comprender a su mundo frente a la manera en el cual se encuentran situados dentro de él, y eso hace que se realicen aprendizajes para la vida para así promover situaciones para en este caso conocerse, autoconocerse, identificar su cuerpo y cómo este cuerpo puede ser movido en diferentes lugares de comunicación, porque estamos acostumbrados a solo comunicarnos verbalmente, pero ¿dónde queda nuestra corporalidad? La cual dice si estoy triste, si estoy feliz, si no estoy desanimada, si he dormido bien, si no. Así que todo esto tiene pues un momento en el cual nosotros vemos cómo ellos se desplazan desde la manera autónoma, y esa expresión frente a los niños y las niñas, frente a siempre y cuando sean valorados y escuchados y puedan ver cómo el ambiente llega a transformar esta disposición del espacio fundamental, en el cual ellos puedan ser libres y espontáneos en sí mismos. Es por ello que ahí nos da la parte de la música, algo muy importante, la parte creadora que tienen los niños y las niñas, la parte en la cual ellos cómo se comunican, de qué manera nosotros vemos esas partes musicales de lo que componen, de aquello que escuchan, de aquello que imaginan, de los tarareos, de cómo ellos empiezan a conformarse, en este caso, por diferentes cosas que nosotros como maestros lo llevamos desde la serie de notaciones de educación inicial y cómo ello lo llevamos frente a la parte de la cotidianidad de los niños. Frente, en este caso, la manera en la cual se bañan la carita, en la cual empiezan a contar, la manera de los alimentos, como toda la parte musical influye de diferentes maneras y es un lenguaje con ciertos propósitos para comunicarse con los demás que pueden ser leídos y escritos y pues en este caso nos pueden hacer pensar o dudar o pueden dirigirnos varias cosas o varios temas en los cuales nos movilicemos de diferentes maneras y como cada una de ellos nos da un momento y una experiencia para formar un nuevo significado, un nuevo conocimiento, una nueva pregunta que nos deje en sí ver, bueno, de qué manera se piensa el niño, de qué manera siente, de qué manera ve, de qué manera puntualmente ellos viven en su cotidiano y cómo todo ello nos lleva a la manera de el niño siempre está en una intencionalidad de las actividades rectoras y es allí donde pasamos a la cuarta actividad rectora, el juego en la educación inicial. ¿De qué manera se dan estas interacciones? Frente a la parte de cómo van estos juegos cotidianos frente a la crianza, frente a la parte de cómo nosotros vemos nuestra corporalidad, como lo hemos hablado a lo largo de esta conferencia, y también cómo en sí el niño y la niña construyen esas habilidades corporales frente a cómo es el juego y que es una experiencia innata creadora frente a un mismo espacio continuo y tiempo de una forma básica de vida y cómo está medido frente a la parte de la formación cultural, social y desde esta parte, desde la manera personal de cómo armar nosotros el mundo, nuestro mismo mundo, de cómo destruirlo y reconstruirlo como un juego al momento de brindar y movilizar todas esas estructuras de pensamiento al preguntarse ¿qué está haciendo el niño? ¿Qué puedo hacer con un simple objeto?
con un objeto que encuentre a mi alrededor. Cómo se resignifica ese objeto, cómo es que un niño transforma, en este caso puede ser una lima, en una varita, en un mundo fantástico de imaginaciones frente a esa resignificación de asombro, investigar, de qué manera se generan estos roles, qué ambiente se debe de tener, qué estrategias tenemos que dar. Y es por ello que el juego es un lenguaje natural, queda en los lenguajes lúdicos en los que la niña y los niños y las niñas expresan sus intenciones, deseos y emociones, y es por ello que el cuerpo dialoga con el juego. Para preparar en este caso sin lugar a ser escuchado, comprendido, cuestionado, y cómo este se da en medio de un acompañamiento familiar frente a cómo nosotros vemos esa voz en la educación infantil, a frente a esa participación, cómo las escuchamos desde la manera de sus intereses individuales, colectivos, donde están estas relaciones y cómo la palabra y la acción dan cuenta a las implicaciones que se da al momento de ser maestro, frente a ese compromiso que tenemos, a la manera en la cual se piensan estas estrategias, cómo el sujeto se moviliza y asume las diferentes posturas en las cuales se encuentra. Y es por ello que damos allí al momento en el cual Sarle 2006, él sostiene que en sí el vínculo del juego se da desde una concepción no solamente trabajada en la escuela, de una formación intelectual, de una actividad en este caso que es integrada con un vínculo fundamental, y cómo todo ello tiene como método ver cómo nosotros vemos ese deseo permanente propio de la primera infancia de estimularse frente a esa formación, de adquirir nuevos conocimientos, obviamente constructores desde diferentes momentos. Por lo cual nosotros llegamos a un momento de conclusiones de la manera en la cual, cómo juegan, dónde juegan, con qué interacciona el niño y la niña, de qué manera ellos crearon estos juegos y cómo todo esto es algo natural que permanece en la sociedad. Es allí como voy cerrando en este caso esta presentación frente a la manera en la cual nosotros vemos a los niños y las niñas. Sigámonos preguntando eso, ¿de qué manera usted la ve? ¿De qué manera usted ve los niños y las niñas en la educación inicial? ¿De qué manera usted la ve en su familia? ¿De qué manera usted la puede ver en un ámbito público, social? Cuando usted ve a los niños jugando en el parque, o cuando los ves simplemente relacionándose, ¿qué estarán construyendo? ¿Qué estarán socializando? ¿Qué estarán investigando? Los niños son sujetos increíbles que en este caso llegan a ser subvalorados por obviamente sus edades, pero en sí debemos de ver más allá como maestros y como futuras generaciones de qué manera nosotros tenemos la concepción de infancia. ¿Infancia es solo una etapa de nuestra vida o es una etapa que nos deja transformaciones para toda nuestra cotidianidad, para todo lo largo de la vida? ¿De qué manera me veo? ¿De qué manera me comunico? ¿De qué manera construyo? ¿De qué manera me veo en la sociedad? ¿De qué manera el contexto llega a impactarme como sujeto? ¿De qué manera los problemas, situaciones que viva en mi país llegan a movilizarme en diferentes lugares? Hay que cuestionarme todas estas cosas al momento de ver cómo están nuestras infancias en Colombia. O si no es en Colombia, a su alrededor. Pregúnteselo. Y empiece a analizar cómo es la adquisición de los aprendizajes, de las socializaciones y de cada uno de los ítems que hemos tratado a lo largo. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.